Hola, mi nombre es Coya Cecilia y hoy voy a estar hablando sobre las habilidades y desafíos de los profesores. Pero creo que antes es importante reflexionar sobre qué es enseñar y qué es aprender. ¿Qué es enseñar? Bueno, enseñar proviene del latín y se define como instruir, transmitir o brindar conocimientos. Y esto lo realiza el profesor. Por lo tanto, una definición más sencilla es dar clases como profesor. Ahora bien, ¿qué es aprender? Aprender es adquirir el conocimiento de algo a través de las experiencias u observaciones. ¿Y quién aprende? Generalmente respondemos que quien aprende es el alumno. La definición más sencilla, aprender es adquirir o incorporar conocimientos. ¿Y qué tipo de conocimientos? Generalmente todo tipo de conocimiento, ya sea la parte técnica de un conocimiento, pero también se puede aprender los valores, los comportamientos, actitudes o actividades. Hasta podemos aprender cómo es ser madre y cómo es ser padre. Entonces, ¿solo se aprende en una institución educativa? No, yo creo que no. Se aprende tanto en una institución como en la parte privada de una persona, como la familia o la sociedad. ¿Qué vas a aprender ahí? Vas a aprender los valores a través de las observaciones, las experiencias. Hay veces que se aprende más del ejemplo que de las palabras. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué es el aprendizaje? El aprendizaje es una palabra que viene a una palabra antigua que proviene del término aprendiz y del latín aprendere, que significa asumir o percibir, atrapar. En sentido pedagógico, el aprendizaje es un proceso continuo y dinámico, donde provoca que la persona transforme su forma de actuar, pensar o sentir gracias a la interacción con el entorno, con la interacción con la otra persona y con el estudio. Entonces, si volvemos a las preguntas anteriores, ¿quién enseña y quién aprende? Entender ahora que no solo el profesor enseña y no solo el alumno aprende, sino que ambos enseñan y aprenden. ¿Por qué? Porque el ser humano está en constante enseñanza y aprendizaje. Y para cerrar esta parte, quiero compartir una frase de Paulo Freire que me gustó mucho. Y dice, saber que enseñar no es transmitir conocimientos, sino crear las posibilidades para su propia construcción y producción. Ahora sí, nos podemos preguntar, ¿cuáles son las habilidades de los docentes? Delors, en un informe que realiza, establece distintos pilares fundamentales para la docencia, que nos permite establecer cuáles son las habilidades de los docentes. Una de ellas, muy importante, es el aprender a saber. Está relacionado al tema o al conocimiento de este profesor, donde él tiene que ser un experto en el tema que vaya a dar. Antes, este punto era muy importante, pero hoy es una parte de un conjunto. Otro punto importante es el aprender a hacer, que está relacionado en las estrategias, habilidades o destrezas que el profesor tiene para llevar a cabo ese conocimiento o expresar ese conocimiento que sabe. Como por ejemplo, una clase didáctica, la creatividad, la pedagogía, de cómo va a realizar esta charla o esta clase para que el alumno se entretenga, se motive y debe reconocer las capacidades individuales de los estudiantes. Entonces, esto nos lleva a pensar de que no es solo importante el conocer, sino también cómo va a aplicar este conocimiento, ya que llama mucho la atención en un estudiante cómo aplica su conocimiento. Un punto importante es el aprender a hacer y a convivir. Este punto está vinculado con los valores y actitudes de un docente, donde tiene la capacidad de motivar, inspirar y generar vínculos con el estudiante para que la clase sea dinámica. Unos ejemplos que podemos decir es que debe ser sabio, paciente, creativo, debe ser buen comunicador,
tomar un buen lenguaje y expresar para que todos entiendan su conocimiento. Estos aspectos hacen que el docente no solo transmita información, sino que construya una relación significativa y sea aún de mayor impacto en el estudiante. Ahora bien, podemos decir que un docente competente contiene estos tres aspectos fundamentales, estas tres habilidades fundamentales, que es el saber profesional, que es lo que se habla del tema, el saber hacer, el aprender a hacer, que se basa en las estrategias que el profesor tiene, y el ser, que habla de los valores que el docente. Y si hoy le preguntamos a un estudiante qué es lo que recuerda o cómo aprendió de un buen profesor, generalmente no es lo que aprendió, sino cómo lo aprendió. Que este es el punto más importante, que es el aprender a ser. Los valores que un profesor le demostró a estos estudiantes. Ahora bien, al ver que el docente no solo transmite información y que lo que más pesa hoy en la actualidad es el aprender a ser de un docente, podemos decir que este profesor hoy en día tiene muchos desafíos, como actualizarse, capacitarse, las tecnologías, la inteligencia artificial, la iniciativa personal, el tiempo que nos lleva a cada uno para preparar sus clases para que sean didácticas y que motive al estudiante a estar presente en ella. Podemos decir que este profesor tiene muchos desafíos hoy en la actualidad. En el video Las voces de los expertos hay muchos desafíos que me han interesado, como por ejemplo uno de Sandra Costin, que dice que el futuro es incierto porque no sabemos qué tipo de trabajo va a haber en un futuro y cuáles habilidades van a ser las más valoradas. Entonces, lo que hoy en día un profesor debe enseñar es el aprender a aprender, es decir, capacitar a ese estudiante para que sea capaz de cambiar constantemente, pensar por sí mismos para resolver problemas y construir su propio camino. ¿Por qué? Porque hoy no vale con seguir instrucciones o recordar datos, sino que lo importante es realizar una formación más integral de este estudiante para que sea capaz. Otro punto que me parece importante es la desigualdad y que esto se vio reflejado en la pandemia, porque no todos tenían las mismas condiciones para aprender. La falta de conectividad, los diferentes niveles de familiares, tanto económicos como el apoyo de cada estudiante. Otro punto importante es el rol ampliado del docente, porque hoy se espera que no solo enseñe, sino que cuide, que escuche, que contenga, que proteja a este estudiante. Pero como dice Rivas, esto también los docentes tienen que tener las condiciones necesarias para llevar a esto, como un salario digno, un material acorde a estas condiciones, el poder enfrentar a preguntas cognitivas nuevas, tiempo para planificar. Y todo esto lo puede obtener un docente si la política pública lo respalda y lo ayuda a llevarla a cabo. Un punto importante es la innovación, donde las escuelas tienen que replantear su currícula y que ver si está al nivel de los desafíos de hoy en día, como por ejemplo los proyectos, trabajar en proyectos, fomentar el pensamiento crítico, promover el uso de nuevas tecnologías, de la inteligencia artificial, de conectarse con la realidad del estudiante. Como bien dice en el video, el futuro se construye en las aulas. Por eso creo que es clave que el docente desarrolle las habilidades donde preparen a los estudiantes en todos los aspectos y que a su vez tanto la escuela como las políticas públicas acompañen esta transformación. Porque enseñar no es solo transmitir conocimiento,
sino que es crear las condiciones para para que los otros puedan pensar, crecer y transformar su realidad. Muchas gracias.